preciso instante, el abogado de Tavesa, Pedro Velar, está en una conferencia de prensa que está, por supuesto, nuestra compañera Emilce Aponte también allí en vivo y en directo. Emilce, escuchamos a Pedro Velar. Para autorizar la recepción del dinero y posteriormente, levantando el sistema GESAUCA y presentando la documentación en la aduana, toda esa información está cruzada, toda esa información está chequeada y hoy es imposible recibir dinero en un banco que no tenga correspondencia con una exportación documentada y que obren en los archivos de la aduana y, por supuesto, también en el banco. O sea que por donde se mire la conferencia de prensa de hoy tuvo otra finalidad y no de aclarar absolutamente nada. Doctor, usted habla de un error. ¿A qué atribuye ese error, el cambio de la factura? Habló al principio usted de que el traslado de esa mercadería se hizo por agua, después tuvo que, o a pedido de la empresa que recibía la mercadería, se hizo por aire. Y hablo de este error de la factura. ¿Podría explicar justamente a qué atribuye ese error, esa parte? En realidad no hubo un error, digamos, sino hubo un cambio. La mercadería nunca se fue vía marítima. Por lo menos esta que fue vía aérea nunca fue vía marítima. Se pactó en un primer momento que esta mercadería iba a ir por agua. Y se realiza la factura con esa modalidad de transporte. Cuando el comprador final cambia la modalidad de transporte y dice, conseguí un vuelo que va a ir a Paraguay y va a traer aquella mercadería que había pactado con ustedes hacerlo por vía marítima, es que cambia la factura y la modalidad de factura. O sea, ¿se anula la anterior? Se anula la anterior, o mejor dicho, ni siquiera se anula, se elimina porque no tiene un talonario correlativo. No, porque nunca aquella primera factura que iba a ser por vía marítima se comunicó a la aduana ni a GESAUCA. No era necesario anular ni hacer ese proceso, que sí es necesario cuando son talonarios correlativos e impresos. Y reitero, el número de timbrado es un solo número, no es un número que va... Todos los que conocen facturas y tienen el mismo número para una serie de facturas, ¿verdad? O sea, ni siquiera hay una contingencia tributaria respecto a esto. Ni tributaria, digamos, formal en cuanto a la documentación, ni tributaria impositiva respecto a alguna evasión de tributo. Ellos hablan de que hay una inconsistencia y a partir de esos documentos que no coinciden, sospechan de esa evasión, doctor, y a partir también de ese elemento de lavado de dinero y por otro lado el financiamiento al terrorismo. Es muy irresponsable llegar a una conclusión de ese tipo sobre la base de una inconsistencia documental que perfectamente es factible clarificarla, ¿verdad? Nosotros ahora vamos a ponernos a disposición de la aduana, si verdaderamente tiene interés en clarificar las cosas, en proveerle toda la información que ellos necesitan. De hecho, hay siempre una comunicación permanente entre la Subsecretaría de Tributación y el contribuyente, entre la aduana y el contribuyente, pero lo que realmente es condenable de la conferencia de prensa de hoy es que presenten esas inconsistencias que son de relevancia ínfima, ¿verdad? Como supuestos hechos de lavado de dinero o supuestos hechos de financiamiento del terrorismo, con el ánimo que tuvieran de hacerlo hoy, ¿verdad? Entonces, estamos muy confiados en que llevando la documentación a la aduana e incluso con tiempo y de la debida forma compartiendo con la prensa, que es el ánimo que tenemos desde que comenzó todo este inconveniente, lo compartimos públicamente. Lo haremos también con la prensa para que la gente sepa, la gente que está interesada en conocer la verdad, no aquellas que tienen el interés de mirar para otro lado cuando algo se clarifica. Pero lo vamos a hacer con todos, lo vamos a hacer con todos. Y pongo como ejemplo que todo el problema del avión de Entrasur proviene de la supuesta contratación de Tavesa al avión de Entrasur. Sin embargo,
cuando probamos que el avión de Entrasur fue contratado por el comprador final, se quieren desviar y quieren encontrar cualquier otro inconveniente, aunque sea una inconsistencia en un número de factura, presentando algo falso como verdadero. Y por ejemplo, hoy presentan como algo verdadero de que se pagó en efectivo o se declaró que se pagó en efectivo esa mercadería, cuando lo que dice, ni siquiera se tomaron el trabajo que nosotros sí lo hicimos ahora del holandés traducir al español, es una factura contado en la casilla del pago del tributo para el ingreso de la mercadería, que decía al final valor cero. O sea, al contado se llenaba el formulario que era de pago al contado, valor cero. Del ingreso de la mercadería, no del pago o de la compra de la mercadería, que aclaro nuevamente fue vía banco. Doctor, ¿cómo se hizo el pago? Bueno, ¿Cómo se hizo el pago específicamente de parte de lo que está manifestando el abogado de Tavesa, Pedro Ovelar, señalando que se cometió en realidad o que la diferencia entre una factura y otra realmente no es una inconsistencia, sino que primeramente se había pensado realizar todo el trámite vía fluvial, entonces vía marítima. Entonces, al haber ese cambio, entonces ellos, como no había entrado todavía al sistema GESAUCA de la Subsecretaría de Estado de Tributación, entonces cambiaron directamente el contenido de la factura, poniendo que era vía aérea. Y que entonces simplemente eso fue lo que pasó. Esa es la aclaración, por lo menos. ¿Qué están haciendo? Muy bien.